tema que vamos a debatir. Bueno, está Ramiro Marra, Eduardo Beligoy. ¿Son fascistas? Tienen una tendencia neofascista en sus planteos, en sus actos. Inclusive ha habido manifestaciones claras de neofascismo. El fascismo, por supuesto, es el Estado en el poder, pero la tendencia política claramente es de ultraderecha, caracterizada en muchas manifestaciones y en inclusive adhesiones de algunos de los integrantes de la fuerza que integra Marra a Videla. Directamente, a gente que adhiere a la corriente de Marra, adhiere a Videla abiertamente. La segunda candidata de Milei es una defensora de genocidas. Marra, ¿y para ustedes qué son ellos? Delincuentes. Son claramente delincuentes. ¿Por qué? Porque incumplen el Código Penal. Primero, no voy a responder a todas las agresiones que hizo recién, porque no me parecen pertinentes para el debate que estamos teniendo. Es una estrategia que tienen de debate de tratar de llevar la discusión a otro lado. La discusión son los piquetes. ¿Ya tuviste esa discusión en algún otro programa de televisión? Me preguntó por qué opinaba. Dale, responde todo lo que quieras. Trata de interrumpirme. Estamos en la televisión tratando de interrumpirme. Ya bastante con lo que haces en la calle. Esta gente tiene una estrategia de llevar los debates a una discusión que no es la que nos preocupa a los argentinos. Tratan de tirar la pelota para afuera. Yo acá traje el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde habla del derecho a transitar. Nosotros respetamos la Constitución. Te lo pongo acá para que lo leas, porque capaz no leíste la Constitución. Porque capaz las ideas que vos defendés no hay Constitución. Acá estamos hablando de una cuestión constitucional. El artículo 14 de la Constitución. Bien. Jueves, si no hay acuerdo, hay acampe, corte, todo. No tenemos pensado ningún acampe. No sé de dónde salió la teoría del acampe. Dijeron dijeron que el 13 iba a haber... Yo me hago cargo de lo que yo digo. Nunca hablamos de un nuevo acampe. Del 13, ¿no? Pero déjeme decirle algo que recién escuché al funcionario muy atentamente. Inclusive con algunas cosas coincido, aunque tengo muchísimas diferencias, que es que esto no se resuelve de otra manera que no sea creando trabajo, como dijo hoy temprano Bonelli al empezar. La solución del problema es el trabajo, no hay ninguna duda, pero no vienen solo de la provincia. De Capital hubo más de 10.000 personas, que eran de las villas de Capital, de los barrios más pobres de la capital, que también la están pasando muy mal. Ahora, Marra, ustedes están diciendo que están incumpliendo la ley. Por supuesto, disculpen, quiero hacer una aclaración sobre lo que dijo el jefe de gabinete. Sí, Felipe. Nosotros presentamos un proyecto en el día de ayer porque en la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, en la legislatura hay un proyecto en base a los dichos de Larreta y lo que acaban de decir acá, que creo que va a ser la primera ley mía que salga. Me van a tener que acompañar porque con sus dichos presentamos un proyecto para cuando haya menores de edad en los acampes, en los piquetes, se les saque el plan como planteó Larreta. Ahora vamos a tu pregunta. Estamos hablando acá del Código Penal. Acá no estamos hablando de planes sociales, no estamos hablando de pobres, estamos hablando de gente que delinque. Artículo 194 del Código Penal. Si lo lees, te vas a dar cuenta que te mereces de 3 meses a 2 años. Esto es lo que vos no leíste y lo que no tenés que hacerte cargo. Y estás instigando aparte, aparte del delito. Se enoja cuando lo interrumpo. No, o sea, es un debate. Lo interrumpo entonces. Marra debe creer que es juez. Eso lo debe determinar un juez. En la Argentina funciona la justicia, si tiene una denuncia que hacer, que la haga. Pero, ¿a qué es funcional lo que está diciendo Marra? Castigar, por ejemplo, una mamá con un chico pobre que hoy no tiene, por ejemplo, guarderías en la capital, ni en la provincia de Buenos Aires tampoco. Hay déficit de guardería. En eso no hay ninguna preocupación. Sobre eso, el primer proyecto que presenta, machista, por supuesto, es castigar a la mamá que tiene que llevar al hijo a una movilización porque tiene que luchar contra el hambre. Es lo más machista que escuché en mi vida. Horrible. Pero su primer proyecto, en realidad fue el que prohibía los piquetes y que lanzó con la brigada antipiquetera o algo por el estilo. ¿Qué ocurre con eso? ¿A quién es funcional eso? A la casta política, a la que quiere que no haya protestas contra el ajuste. Claramente, es decir, ¿quién reclama que no se proteste? El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad. La primer ley de los anticasta es para favorecer a la casta y que no haya protestas frente a los reclamos contra la casta y el ajuste. A ver, Marra. Primera aclaración. Machista es pensar que solamente a los chicos los puede cuidar una mujer. Los hombres también pueden cuidar a los chicos. Tenés que desconstruirte porque parece que todavía tenés parámetros de otra época. Segundo, estamos hablando de 985.000 personas que se vieron afectadas contra 14.000 personas que estuvieron en el acampe. ¿Mapa qué es? ¿El de los perros es MAPA? Movimiento Antipiquetero Argentino. Ah, porque había una cosa que era de los perros, MAPA. Sí, por lo menos no nos llamamos polo obrero y no representamos a los obreros.
Bueno, Estás yo que lo digan los estás obreros, no lo vas a decir estás vos que sos un especulador de la bolsa. Si no, nunca te hubiera Bueno, trabajado. si la discusión- Gracias si la- al heredero si la del discusión- papá. si- Porque si vos la- no es que si la discusión- sos un si la- especulador de la si bolsa que hizo algo. Te lo Si la heredó tu discusión- papá. si la discusión es... Y encima tuviste una orgulloso- sanción. Hablando de delito, orgulloso. Marra tuvo una sanción de la Bolsa de Valores. ¿Sabían eso? Hablando de delito. ¿Sabían que tuvo una sanción? Porque actuaba sin título. ¿Te acordás de eso? Esta es la idea de cómo debaten ellos. Tiran el debate ¿Te para acordás cualquier de lado. eso? Si querés debatimos de eso, no tengo ningún problema. Que tuvo O sea, una pues- sanción hasta ahora de la justicia Por fue eso, porque sos La parte Bolsa de Valores te llamó la atención porque estabas puedo haciendo una hablar. especulación No, no, financiera no, a ver, ilegal. vamos a escucharlo más. Estamos dale. hablando con un piquetero que es un delincuente que interrumpe todo el tiempo. No podemos hacer un debate si usted no lo administra. Dale, vamos a Porque si no va a empezar dale. a interrumpir todo el tiempo. Toda esa discusión que estás haciendo en cuestiones personales, no tengo problema de responderlas, contestarlas, pero ¿sabes qué pasa? No voy a salir del Dale, debate. respondela. Explícame esto. ¿Qué es eso? Esto, que también tendría que dar explicaciones la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los ataques a los policías. Nosotros no atacamos ni hicimos eso. No, Por supuesto que no. no, son esta gente. Y bueno, Sale de los piquetes. Si querés te muestro la guerra de Ucrania y Esta te digo que gente- son ustedes. esta gente sale. Está lleno de fachos. Sale de los encima ahí. piquetes. Está lleno de fachos ahí. A lo mejor ustedes Esto, están ahí. esto es lo que son ustedes. Por supuesto Esto es lo que que no. terminan en la violencia. Por supuesto que no. Nosotros no somos un movimiento La violento. justicia es la que Nosotros- debe terminar. Nosotros somos un La que movimiento. debe determinar. Tanto Sigamos lío, interrumpiendo. tanto mapa Sigamos para hacer interrumpiendo. denuncia a la justicia. Hacé la denuncia que tenés que hacer, Marra. Sí, te cuento que ya está la denuncia presentada que te puse. Pero también dijiste que habías mandado una carta de documento y ni llegó nunca. Vivo en Bursaco. No llegó, no la viste por esa Twitter. planta Bueno. baja B. Por favor, hace Bueno, 50 años vivo ahí. volvamos a No sabés hablar, hacer una carta de documento, Marra. volvamos a hablar del artículo Ni una 194 del carta de Código Penal. documento, Ni una carta de documento. La denuncia te entró hoy, ya la vas a estar recibiendo. Pero no sabés Espero ni que- escribir una carta de documento, por favor. La ver, discusión, Marra, pero la adelante. discusión, venimos a discutir los piquetes. La estrategia de él es no hablar de los No, piquetes. venimos a discutir la Artículo pobreza, 100. que es lo que vos no querés discutir. Venimos a discutir la miseria, la pobreza. ¿Por qué no supuesto. hablamos de los que viven de los pobres? Venía a los barrios a ver quién vive Vos de los estás pobres. viviendo de los pobres. ¿Sabés quién vive de los Vos estás pobres? viviendo de los pobres. Ustedes con la Bueno. especulación financiera. Venía a un barrio, pisa un barro una vez en la vida, Sí. Marra, pisa un barro. Venite a un barrio, te invito. Te invito con todo el cariño del mundo. Nadie te va a tocar. Venía a Bueno. mirar la pobreza, venía a mirar lo que come la gente del gobierno nacional, de la Entiendo. casta que le mandan, la No se puede, porquería que le no mandan. se puede, no, es una cuestión de respeto, son personas que Bueno. delinquen, que interrumpen y que son irrespetuosas. No se puede tener un debate. O sea, Vos no me vas- decís delincuente y el irrespetuoso soy yo. No, yo estoy diciendo delincuente. Artículo 194 del Código Penal de la Nación. Lo determina un juez, eso no vos. Lo determina un juez. Por favor, A ver, no interrumpas a ver, acá, ya dejamos bastante en la hablar calle. 2 minutos. Artículo Marra, 194 del Código Penal de la Nación. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Delincuencia. Está en el Código Penal, es un delito, delincuencia. Bueno, ahora- No hay discusión, no hay debate, no es un problema, como dijo recién el jefe de gabinete, es un delito. Y cuando están los delitos, lo que necesitamos es que le suelten las manos a los policías para que no pase esto. Usted no solo viene a la no hicimos calle. eso. Usted A no ver. solo viene a la calle. No Esto hicimos- pasó en una de sus manifestaciones, en una de No, sus no, marchas. estás equivocado. A ver, Estás vamos a diciendo una escucharlo mentira. a ver, ahora. Bellimoni, sí. Miren, a mí me interesa discutir los problemas sociales que hay en la Argentina, que las protestas se dan por lo que ustedes dijeron, por los reclamos sociales. A Marra le interesa discutir el Código Penal, y la verdad que lo que ocurre es lo siguiente. Si Marra hubiera existido en el 17 de octubre, le hubiera tirado con el Código Penal a los que tomaron la Plaza de Mayo por asalto, porque hubieran violado la ley. Miren, lo que se tiene que ver el país, en los espejos que tiene que ver en la Argentina, es en Perú, por ejemplo, donde la situación de miseria ha explotado de tal manera que hay 5 muertos. Lo que dice Marra, además de ser muy funcional al gobierno, a los gobiernos, al de la ciudad, es decir, a la casta, lo que ellos llaman la casta, muy funcional el proyecto de que no haya movilizaciones, que nadie reclame nada, que quede el status quo, silencio del cementerio. Además de ser eso, es muy peligroso. Es muy peligroso. Si no fuera cómico, si no fuera trágico, sería cómico. En la Argentina, climas parecidos a este que se están produciendo, que alimenta Marra, que le mete fuego Marra, han provocado desgracias nacionales. Costequi y Santillán se cumplen 20 años este 26 de junio. Asesinato de 2 militantes piqueteros, lo que odia a Marra, y 30 heridos de bala. Un gobierno que termina cayendo por eso. Violencia terrible con un señor, una camioneta en Esteban Echeverría, en un piquete, atropelló Esto es lo a que una pasa en persona que se Argentina. llama Javier Barrio Nuevo, esta que es- se llamaba. esta es la realidad de la Argentina. Y que murió. No, la realidad de la Argentina, La la que realidad de estoy la diciendo Argentina. yo, era muy chico. Tratá de- Tenés que leer mucha historia, porque Sí. los climas que se crean en determinados momentos terminan en el 2001, terminan en el Costequi y Santillán, terminan en Mariano Ferreira. Todos los gobiernos que pasaron de los últimos años, le estoy mencionando más o menos. Porque nosotros no estuvimos con ningún gobierno. En cambio, Marra estuvo con
la baña. Vamos a es decir, escucharlo aparte de la más. casta. A ver, Marra. Bueno, el que se junta mañana con el ministro de Desarrollo Social y los que se juntan todo el tiempo con la casta son ustedes, son los que son funcionales, son los que son parte del gobierno, porque después obviamente se juntan con Grabois, se sacan fotos con Grabois es parte del gobierno, claramente son hasta estrategias que tienen de negociación, donde ¿qué hacen? Usan a la gente con necesidad. Utilizan a la gente con necesidad, ¿para qué? Para beneficio propio. O sea, la realidad es que nadie sabe de qué vivís, Beliboni. Si vos querés resumir de qué vivo, de especulador financiero, decí especulador financiero. A mí no me molesta. Me gustaría saber de qué trabajás vos. Ya lo dije 20.000 veces. A ver, Beli. Yo soy electricista, soy monotributista, ya Perfecto. publiqué en mi Twitter. Es una discusión que no tiene sentido. Marra no vio un pobre. Sigue ocultando información. Marra no vio un pobre, ni de casualidad. No sabe lo que es un pobre, porque no sale de acá del microcentro. Yo lo invito a que venga al conurbano o a las villas de Capital, que también tienen muchísima Vos no representás pobreza. a los pobres. Yo Vos no dije representás a los pobres ni a la gente con necesidad. Yo no dije que Nadie te dio la autoridad para hacer no era que no había Nadie que te dio con la... interrumpir. A ver. No era que no la cantidad de tiempo que habla es desproporcionada. No, dale, vamos. Bueno, hablaba 5 minutos vos y te escucho, dale. Nadie te dio la representación. No tenés ningún tipo de representación. No tenés por qué estar negociando en nombre de gente que tiene necesidades. Van a decir al ministro eso, que no me reciba mañana. ¿dale? Por supuesto que se lo digo al ministro. Dale. Se lo digo acá, se lo digo también al ministro. A todo el Dale, mundo dale. le digo. No tienen que recibirlos ustedes. Muy bien. A ustedes los tienen que meter presos. Listo. Si Eso lo nosotros, tiene que hacer un juez, no el ministro. si nosotros fuéramos gobiernos, van presos. No, mirá, si ustedes fueran gobierno, el desastre Vamos sería presos. mucho peor que ahora, como ocurre donde son gobierno ustedes. Sí. Porque hay muchos lugares donde ustedes son gobierno y hay un desastre enorme. Mirá lo que pasó en Piñeira, un gobierno parecido al que ustedes quieren. 30 días no, 30 pesos no, 30 años y los pasaron por encima a Piñeira. Esto es lo que hacen ustedes. Sí, no, Esto es eso lo que hacen hacemos ustedes. nosotros. No, Esto es lo que hacen ustedes. Tiran piedras, van con lanzas. Están mintiendo. Esto es la realidad Eso de la no es una Argentina. foto nuestra. Eso no es una Los foto piqueteros nuestra. no usan palos. Los piqueteros no determinan ¿Vos por viste dónde la pasar los autos. movilización? ¿Vos viste ¿Qué la movilización? poder tiene una persona para determinar si no es una fuerza de seguridad por Ningún dónde poder. pasar y dónde no pasar? El 17 de octubre no tenía ningún poder. Es la gente, había 50.000 personas, Marra. 50.000. 14.000 personas. Hay programas, cosas. ¿Cómo 14.000 personas? 14.000 personas había el otro día. Había 50. Bueno, Bueno, dale a te la policía. cuento que ya no Vos podés mentir decís más. menos- No podés mentir vos más porque podés hay decir programas menos que la satelitales policía. que te cuentan las personas. Vos No podés mentir más. menos que la policía. Acá tenés el monte, mirá. Sí, vos decís menos que la policía. No, yo digo lo que dice la... 14.000, ponele que sean 14.000, te la regalo. Te regalo la cifra, no te hagas problema con la cifra, con todos esos papeles que no sirven para nada. Sí. ¿Sabés qué? No, ¿Sabés lo que claro, no pasa? sirve para nada, claro, porque No estoy hay con una evidencia, necesidad. estoy con evidencia. No hay una- ¿Dónde estoy yo ahí tirando una piedra? Por favor, Vos no digas avalás pavada. esto. ¿Sabés cuántas fotos puedo sacar de esa y decir que son ustedes? Los Perfecto, fachos. esto ¿quiénes los fueron entonces? fachos. ¿Quiénes fueron estos? Los ¿Quiénes fachos fueron que en estos? todo el ¿Estás mundo negando a tus compañeros? fueron corridos a sopapo. ¿Cómo vas a volver con tus compañeros Fueron de corridos lucha a decirle que sopapo. los negás a tus compañeros? Los fachos Los negás. fueron a corridos a sopapo. Y Mirá, así van a ser corridos mirá, en todos lados. A sopapos ustedes. Porque son fachos, no con palo. A sopapo. Vos sos un facho y un chiquitín que no sabe nada de historia. Y hablás porque tenés Sí. boca, nada más. Bueno, perfecto, la agresión es típica de los piqueteros. Llegan a ese nivel la de tuya agresión, no, la tuya a ese no. nivel de Vos sos subir el un tono de voz. demócrata. Vamos, lo escuchamos a usted. El tema cuál es? Esta gente está cometiendo un delito. Lo que nosotros necesitamos es que la policía lo saque. Está todo el apoyo. Estas pobres policías que están acá tienen el apoyo de la sociedad. La casta política, como él llama, es cómplice. Ellos los extorsionan, ceden, se ponen a negociar y les dan cosas. No hay que darles nada. A estos movimientos sociales no hay que darles nada. No necesitamos intermediarios. Si tenemos que dar planes sociales, que sean a la gente. No necesitamos ningún intermediario que corte Tenemos calles. un acuerdo, No necesitamos ningún... No terminé. Tenemos un acuerdo con Mar, nosotros estamos de acuerdo con eso. Universal, se lo propusimos a Carolina Stanley, se lo propusimos a Arroyo y se lo propusimos a Zabaleta. Que se universalicen los programas sociales. Que no sean para las organizaciones y que sean para todo el que lo necesita. ¿Saben lo que nos dijeron? Que no hay presupuesto. ¿Saben por qué? Porque hay un ajuste. ¿Saben por qué? Porque la situación social en la Argentina revienta por todos lados y se la quieren hacer pagar a los trabajadores. Esto es lo que ocurre. Después están las cosas que dice Marra todo el tiempo y que no tienen sentido porque habla de delito todo el tiempo. Lo único que habla de delito, un político... Obvio que por supuesto que lo de delito. El delito es algo grave. Si le querés minimizar el artículo 194 del Código Penal, es porque no querés avalar, no querés aceptar que sos un delincuente. Eso lo tiene que determinar un juez, Marra, no vos. Lo va a determinar un juez. Usted, perdóname. Lo va a determinar un Cuando lo juez. determine No te podrá preocupes. decirlo con toda Vamos la a hacer gana. las demandas correspondientes. Vamos a hacer demandas Hace colectivas. rato que venís diciendo Vas a- eso. Hacé la demanda, dale, vamos. está la demanda. Vamos a los tribunales, dale, vamos. Acá está la primera demanda. Vamos, dale. Si quieren, acá tiene la primera demanda, puede ser No, la que hay tenés que una presentar demanda a un juez, puesta, no a un fue periodista. presentada a un juez. A un juez la tenés que presentar. Ya te va a llegar, no te preocupes, te va a llegar. Dale, Acá está la primera demanda. Fíjate poner bien la dirección, porque la otra vez te equivocaste. Con La dirección, documento pues no la tengo, pues no me la das.
Ya te la acabo de dar 4 veces, te la di ya en estos últimos días. Pero la carta de documento te la mandé hace 2 semanas. No me voy a poner a discutir sobre la carta de documento con un delincuente. No me voy a poner a discutir con un delincuente la carta de documento. No sabés mandar una carta de documento, por favor. Ahora, un legislador te tendría que dar vergüenza. Vos leíste la Constitución Nacional. Vergüenza te tiene que dar vivir de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí, viví de los pobres. Sí, viví de los pobres. Por favor, no digas. Viví de los pobres. Ahora, Marra dice que ustedes cometen un delito, digamos, que no cumplen con uno de los artículos. ¿Lo cometen? Lo debe determinar un juez, para empezar. No. Dice que no. Nosotros ejercemos un derecho, que es el derecho a la movilización, que está también amparado en la Constitución. Marra justo trajo la parte de la Constitución que habla de cómo se reprime los delitos, pero ninguno de los que habla de los derechos. Y en la Argentina todavía existen los derechos. Y la forma de ejercerlo y de peticionar está también permitida. Muchos jueces han determinado que el artículo 194 es inconstitucional. Lo que acaba de decir. Cree que no sabe de lo que estoy hablando, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Tengo fallos de cámaras de La Plata diciendo que no es delito cuando hay una enorme necesidad. Así que tendría que estudiar, ya que el legislador, que estudie, y que no se ocupe de cosas que no entiende y no conoce, que es la miseria social que hay en la Argentina, no solo en la Argentina, en América Latina, y que está produciendo un caos en muchos lugares. O sea que van a seguir con esta metodología cuando tengan que protestar. Nosotros tenemos una reunión mañana. No digo cuándo, digo, nosotros tenemos una reunión. La metodología es una cosa que tiene 500 años. Mire, el primer piquete en la historia es de hace 3000 años. Ramsés III. No le pagaba la comida y le hicieron un piquete. Mire si tendrá años los métodos que tienen los trabajadores cuando las patronales no cumplen. Huelga, movilización, piquete, son métodos históricos, no son nuestros, no los inventamos nosotros. No tenemos semejante soberbia. Y lo que hacen los trabajadores es protestar. Ayer decía un periodista que había 800 cortes en los últimos 2 meses. Nosotros hicimos 13 en los últimos 2 meses. O 4. Es decir, hay otros miles de personas que están saliendo a la calle por distintos problemas. Hoy había un corte en Caballito, porque hay un problema con un puente, me decía una compañera, y estaban ahí haciendo un corte porque no les autorizan el puente, no sé bien cómo es, pero la gente está desesperada por muchos problemas, y lo más grave son los problemas sociales que hacen que una persona coma por la comida que le da el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación todos los días polenta. ¿Qué estamos haciendo con esos chicos? Los estamos liquidando en el futuro, no van a poder estudiar, no se van a poder capacitar. Eso es lo que tenemos que discutir. Y la acusación que le hacen Marra, bueno, y también la ciudad, de que utiliza a los chicos y... Mire, las mamás y los papás llevan a sus hijos donde van, siempre. Lamentablemente no hay guarderías en los barrios. Hay un déficit de guardería en la provincia y en la capital. Entonces van con sus hijos a todos lados. Van a trabajar a veces, lo dejan en la casa de un amigo, con el riesgo que eso significa, y muchos los llevan y no los quieren largar, por las situaciones de violencia que muchas veces ocurren contra los chicos. Entonces se movilizan porque tienen un reclamo. Nosotros tenemos asamblea, los invito a ustedes, a Marra, si quiere venir a un barrio, así los conoce, a la tierra, al barro que hay todos los días. Ahora viene el invierno, un invierno terrible, sin garrafa. Y ahí se hacen asambleas, con el método de la clase obrera. Marra. Con el método histórico de la clase obrera de hacer asamblea y resolver. Nosotros con Javier Milei estuvimos recorriendo los diferentes barrios de emergencia. La verdad que Beligonia, vos no te conoce nadie. Beligonia, vos la verdad que no te apoya nadie ahí. Bueno. Cuando hicimos esas recorridas, la verdad que lo que había era un apoyo a gente que quería trabajar y no ser utilizada por movimientos sociales. En cuanto a lo que sí que tengo que estudiar, estuve estudiando. El artículo 14 habla del derecho de peticionar, no habla del derecho a cortar la calle. El artículo 14 también habla del derecho a trabajar. Ustedes prohíben trabajar, no dejan trabajar a la gente. El artículo 14 de la Constitución Nacional también habla del derecho de enseñar y aprender. Se mete con los chicos también. Aparte de ser delincuentes, utilizan a criaturas, utilizan a los chicos como herramienta de negociación. Te tendría que dar vergüenza. No sé cómo puedes estar en un canal de televisión frente a una cámara después de todo lo que haces en este país. ¿Está? Mira, sí. Yo no quiero discutir con Marra. Marra habla todo el tiempo del Código Penal y los artículos se reglamentan. Los artículos no son... Es decir, hay un juez que debe determinar si alguien violó la ley. Ya que quiere hablar de ley, hablamos de ley. Después le voy a dejar... No voy a retomar ninguna de las cosas que dijo, porque si quiere, cuando tengamos un piquete, una movilización, lo invito a que venga y que entreviste a la gente y le diga a la gente, che, lo odian a este muchacho, ¿no? Que es un delincuente, que a ustedes lo jode. Que le pregunte a los compañeros, ¿qué problema hay? Es la libertad. Hay que ver si son la suplencia. Dice que fue una vez a una villa y que le dijeron que a mí no me conocía nadie. Bueno, ¿qué va a ser? No soy el tipo más conocido del mundo. No soy Sandro. ¿Qué quiere que te diga? Obvio que no me conoce todo el mundo. ¿Qué tiene que ver que no me conoce todo el mundo? No, lo que importa acá es lo siguiente. No tenemos problemas sociales. Eso decíselo a los compañeros nuestros. Andá a una asamblea y decís, sí, compañeros piqueteros del Polo Obrero, rompan con Beliboni y con el Polo Obrero y vénganse con Marra. A ver qué te dicen. Andá y fijate. Pasó en las elecciones. Y
Elecciones. Nosotros en las elecciones sacamos 2 concejales en La Matanza. ¿Vos cuántos concejales en La Matanza tenés? ¡Andá a La Ahora Matanza! ¡Andá a La Matanza! Argentina vamos a tener La Matanza. Hacete de abajo. No te preocupes, no te preocupes. Hacete de abajo. Capaz no te pueden Bueno, vos decís que nosotros no tenemos, tenemos. Ustedes ahora no tienen. En La Matanza. En La Matanza, En La perfecto. Matanza, en los barrios. ¿Conocés González Catán? Sí, ¿Sabés lo que es La Farrere? Vení un día. Conozco a Catán y La Farrere. Embarrate, Hay que ver si puede cambiar embarrate ahí. los mocasines esos que tenés. Ahí hay gente de laburo, hay gente de laburo, hay gente de laburo, hay gente de laburo, no gente como Hay vos. gente de laburo y gente sin laburo y gente con hambre. Eso es lo que Por hay supuesto, en La gente que no Matanza. representás vos. Y yo no dije que la represento a gente que vos todos. estás usando. Represento a la que fueron al Ministerio de Desarrollo Social, que para nosotros eran 50.000, para vos 14.000. Si represento 14.000, serán 14.000. No te hagas problema, represento 14.000. Marra, vos pensás, digamos, que la gente que en realidad no quiere un plan social, quiere trabajar. Por Y que hay supuesto. toda una organización montada de planes sociales. Un poco ese es tu planteo. No, yo no lo pienso, lo sabemos todos. Por favor, no nos pongamos en duda que la gente está siendo utilizada por estos movimientos. ¿Y vos querés sacar todos los planes? Nosotros no estamos, tenemos un plan donde no estamos hablando de sacar los planes, es un tema contra los planes. Es un problema contra los líderes piqueteros que cometen un delito y utilizan a la gente. Los planes hoy lamentablemente es una necesidad en la Argentina. En algún momento la Argentina va a poder salir de esta crisis que está viviendo y la gente va a poder trabajar. Hoy lamentablemente esa gente no puede trabajar. ¿Por qué? Porque los líderes piqueteros, con la casta política que se juntan todo el tiempo a negociar cuánto le toca a cada uno, no generan la inversión suficiente para esa fuente de trabajo. En el momento que podamos romper ese tipo de asociaciones ilícitas, porque si está entre delincuentes son asociaciones ilícitas, vamos a poder sacar a la Argentina adelante y esta gente va a poder trabajar. Pero eso implicaría también que los funcionarios forman parte de esa asociación. Los funcionarios son extorsionados y terminan accediendo. Entonces terminan siendo cómplices. Va a tanto en el denunciar a gobierno de la Zabaleta. ciudad. Pero, Va a denunciar a Zabaleta. No, que no me queda claro. Impresionante. Va a denunciar a Zabaleta. Esperemos que le llegue la carta de documento a Zabaleta. No tengo Fíjate problema. la dirección No tengo bien. problema, no tengo Fíjate problema. bien la dirección. Porque Pero somos todos ¿con qué? cómplices de la asociación ilícita. Mandásela a problema. Zabaleta. La viste en Twitter Mandásela a con la carta Stalin, documenta. A Stanley, mandásela, que también fue ministra. Tranquilo. Y duplicó los planes. Tranquilo que- Medio aliado que tienen con Pasa- Macri ustedes. Tienen una media Anda alianza ahí anda con buscando Macri. abogados. Anda buscando abogados. ¿Sabes Anda cuántos buscando abogados abogados. pasaron por mi vida? Penales. Lo Y que vos seguro quieras. que pasaron muchos, Lo que seguro. vos quieras. ¿Sabes cuánto Seguro. dijeron No que quiero nosotros saber los éramos antecedentes. delincuentes? Y Seguro. algunos no solo dijéramos que eran delincuentes, sino que éramos terroristas y nos quisieron matar. Como ocurrió el 26 de junio del 2002, cuando mataron a Costica y Santillán. Le fue muy mal a esa gente. Te va a ir mal con eso. Te doy un Seguro. consejo de hombre grande. Porque como gente como vos no va bien en Argentina, ¿no? No, yo no gobierno en la Argentina. Gobiernan No, los pero parece que- peronistas, parece que los sos- radicales parece que y sos los el de la dueño. baña. Parece que sos el dueño. ¿No estuviste con la Parece que baña sos el vos? dueño. ¿Vos no Sí, estuviste estuve con la con la baña? baña, sí, estuve con ¿no la es la baña. casta ¿Y esa? cuál es el problema? No, como no dice que estás en contra de la casta y estás con la baña. No, la baña no es la casta para mí, pero no es la discusión Ah, que ¿no es quiero la casta la tener. baña? No es la discusión, pará. No es la mirá discusión, vos. no es la discusión Es que decir, quiero que la tener. casta vos determinás quién es la casta. Mira vos. Como vos determinás quién cortar y la esta calle. asociación ilícita. Vos sos la casta. Esta asociación Vos sos la casta. ilícita. Esta asociación Vos ilícita sos de la la que vos casta. hablás, incluye a los funcionarios. ¿Le vas a mandar la misma carta de documento que a mí? Otra capaz, estamos analizando Dale, metele así, denunciás No te preocupes, no te preocupes. El objetivo ¿Qué igual es que vas a termines mandar, preso. Marra? Si no sabés Vas ni a la terminar dirección. preso. Si no Vas sabés a ni la terminar dirección. preso. Oh, Marra, tómatela. Tómatela. Ramiro, No tenés que reírte, si estás nervioso no tenés que reírte. Yo no Tenés me estoy miedo. nervioso. No te preocupes, Me alguna río vez porque se te iba a decís todo el plantar. tiempo Nos estamos tonterías. plantando, no si te no preocupes. fueras peligroso, serías un payaso cómico. Porque decís todo el tiempo pavadas. Sí, soy peligroso. Sí, soy peligroso, eso no lo sabías, ¿eh? Por Soy supuesto. peligroso. Tus Me ideas baso son en la muy peligrosas. Constitución, Son las ideas fascistas. Sí, ¿Qué no, son las constitución? ideas liberales. Cuando Son las ustedes ideas liberales. asumen, violan la Ideas liberales. Constitución todo Soy el tiempo. peligroso y me tenés que Cuando tener el miedo. fascismo asume, si Y me tenés que ustedes tener miedo. asumen, Vas a ir violan preso. todos los derechos de la Vas a ir Constitución. preso. Bueno, dale, anda a Vas a ir visitarme. preso. Yo no fumo, anda a visitarme cuando esté preso, dale. No visito delincuentes. Por favor. ¿No? Tenés que recuperarlo los delincuentes. Marra, ahora, vos que estás en la... Beliboni, No visito delincuentes. usted, digamos, plantea que un poco la política que, digamos, Milei y Marra están planteando sería una política... Es Bolsonaro. ¿Quién le mandó un saludo al acto de Milei? El hijo de Bolsonaro. Dios. Digo, son Bolsonaro, que fracasó, además de todo. Además de ser un militar fascista, que puso milicos en todos los ministerios, fracasó estrepitosamente. Se tiene que ir como un perro. Además de ser fascistas, de haber mandado a matar a Mariel, una activista trans, la mandó a matar el hijo de Bolsonaro, y me hago cargo de lo que digo, y si me quiere hacer una denuncia Marra por eso, que me la haga. Es una denuncia porque es cosa de Me Bolsonaro. la haga. El hijo de Bolsonaro le mandó un saludo a Marra y a Milei en el acto que hicieron. Debatamos Presentación de pruebas. Hablemos de la selección argentina, ya que hablamos de cualquier tema y salimos del eje de la ¿Cómo discusión no? del piquete. Grande de Paul, que es de Racing, como nosotros. Aparte se lo toman gracia. Se toman gracia y lo está pasando en la Si Argentina. sos un payaso, Te ríes. ¿no? ¿Cómo? Yo me Te voy a ríes tomar de en los gracia. argentinos. Hace Te estás riendo 50 de los años que argentinos. milito. Te estás riendo de los No, argentinos. vos te Hace reís de 50 años que no laburás. hace Tendrías 50 que años que laburar laburo. vos. Te Tendrías muestro que mi laburar. currículum. Tendrías que laburar. Anda al Tráelo, ferrocarril, dale, preguntá quién tráelo. era yo en el ferrocarril. Marra, usted dijo una cosa que recién, que extorsionan. ¿Cómo extorsionan? Cortando las calles y haciendo que los funcionarios se tengan que sentar con ellos.
¿Por qué los funcionarios se sientan? Porque cortan las calles. ¿Por qué no hablan como personas que se pueden sentar en una mesa y dialogar y encontrar soluciones para estos problemas? Porque como no tienen la representación real, lo tienen que hacer de esta forma agresiva, de esta forma de amenaza. Por eso es que andan con palos, andan con lanzas, le pegan a los policías. Todo el tiempo. Esto es lo que hacen No ellos. es verdad, inclusive, Esto es lo que andan ellos. Esto funcionario de es la lo que hacen ciudad. ellos. No Esto es verdad lo que Por eso funciona en la ciudad. es insólito. El gobierno hace un control muy estricto de los programas sociales. Mira, hay un sistema que se llama Sinti. Pregúntenle al ministro, tráiganlo acá. Es insólito que esté acá sentado. Obvio que no Sí, defiendo al lo gobierno nacional. invitamos, pero no viene, no sé qué le Bueno, no sé. Si lo Queríamos que invitan estuviera esta noche. o le mandan un mail, a lo mejor les contesta. El mail es muy viejo, ¿no? Sí, Mándenle sí. un WhatsApp. Pero si le mandan una comunicación, él les puede explicar cómo funciona el sistema de control. No es verdad lo que dice el gobierno de la ciudad. Es el mismo control que tenía Stanley. Por eso me llama la atención que digan que no hay control. Ustedes quieren Los más conoce a todos, planes. los conoce a todos. Es pura casta, todos los conoce. Espera, ustedes quieren más planes. Lo que yo escucho es que quieren más planes, aparte de Lo que otras nosotros cosas. decimos es lo siguiente. Frente a una situación social gravísima que se va agravando todos los días, hay que abrir los programas sociales para la gente que lo necesite, sin intermediario. Se lo dijimos al gobierno, al anterior. ¿Abrir al qué anterior. significa? ¿Más planes? Abrir significa que a las personas que nosotros tenemos Más identificada, estrictos, digamos. nosotros tenemos identificada gente que está en una situación de desesperación, que no tiene para comer todos los días y debe ser asistido porque es sujeto de derecho por el Estado. El Estado no lo ve porque no está en los barrios o está menos de lo que debería estar. Los que están en los barrios son las organizaciones sociales. Eso es así y se lo reconoce cualquiera. Y los curas y algunas ONG, gente que lucha y trabaja en los barrios. No, por supuesto, la gente de Marra que no pisa un barrio ni de casualidad y no tiene ningún tipo de preocupación por los pobres. Le preocupa el Código Penal y a ver si me pueden meter en cana a mí. ¿Usted cree que metiéndome en cana a mí se resuelve el problema de la Argentina? Es que acá hay un problema de desarrollo económico, un problema que hay que discutir en serio, cosa que no está haciendo nadie en la Argentina. Lamentablemente, estamos discutiendo, como dijo creo que Bonelli, la fiebre, y no, o el funcionario, no recuerdo quién, la fiebre pero no la enfermedad. Es decir, el piquete. Y la enfermedad, y el trabajo. Claro, pero es cierto que el piquete genera muchos trastornos. O sea, Sí, hay es un verdad. derecho Es a verdad. protestar, pero hay un derecho a transitar. Eso es y a- verdad. No y estamos eso, en contra, de no estamos en contra Es de la una coalición de no, derechos. no, Es no verdad. estamos en contra de las protestas. organizarías No la estamos en, protesta, no estamos en digamos? contra de ¿Cómo la permitiría la protesta? Claro. La protesta, hay diferentes alternativas. Lo que pasa es que como no tienen creatividad, lo hacen simplemente dañando al tercero. Pero, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Tranquilamente podrían hacer movilizaciones y no cortes como los que hacen. Movilizarse. Tranquilamente lo podrían hacer los fines de semana. Lo hacen en días hábiles en el centro de la ciudad. Porque quieren joder al otro. Viven de joder al otro. O sea, ellos quieren que la gente no llegue a trabajar y que la gente sufra. Porque como no representan a los trabajadores y representan simplemente sus intereses, no les importa el otro. No Eso entienden sí, los eso derechos sí, de ese hay otro. mucha gente perjudicada. ¿Ustedes se imaginan Hay mucha gente una marcha de la perjudicada. CGT, por ejemplo, un domingo? Es absurdo. Lo que dice es absurdo. Nunca ocurrió que ninguna movilización obrera fuera un domingo. Ustedes no son si en obreros, las que son participó, piqueteros. Si en la que Piqueteros, participó, piqueteros. si en la que participó Marra Sí. de El Campo. Ahí El sí campo, estaba en el campo, pero soy especulador en el- financiero. ¿Qué tengo que ver con el campo ahora? Y bueno, estuviste. No, no, ustedes estuvieron a apoyar la movilización del campo, por favor. Ah, apoyamos Vos, al campo, los Milei, especuladores Toda también. la casta esa, por supuesto. Perfecto, también con el campo, dale. Entonces, mire. Pará, lo apoyo al campo igual, no tengo problema apoyar al campo. Obviamente. Pero la me causa gracia los movilización- inventos. La movilización, obviamente, siempre molesta a alguien. Mire, si un grupo de enfermeros que están muy mal en la ciudad y en muchos lugares del país hace un reclamo y hace un paro, obviamente afecta al funcionamiento del hospital. Es inevitable. Y No, lo no, que tenemos está que bien. ver es que es una sociedad en conflicto. Digamos, la Hay que lógica de la discutir los protesta es conflictos. esa, pero 48 horas cortando la 9 de julio es un pandemonio, ¿no? Es un pandemonium. Pero, a ver, también es un pandemonium para una persona que no vive esas 48 horas ahí. Vive después todo el mes comiendo polenta. Sí, No sabemos cómo pero- decírselo al gobierno, Lo que no a este, entiendo- al anterior. lo- Miren, no se puede seguir más así. Es decir, hay cosas que tienen un límite. En la Argentina hace 2 años que hay pibes que han perdido la escolaridad. Estuvo acá una ministra. Porque lo de llevan a las Educación. marchas. El hombre no se enteró que había pandemia. Por la pandemia, no había marcha. No, estoy hablando de las horas, estoy hablando de lo que está haciendo actualmente, no de la pandemia. Estoy hablando de la... Yo te dije hace 2 años, si vas a Peliboni, interrumpir, Peliboni, interrumpí con ¿de algo dónde saca coherente, la porque plata? la presencialidad Peliboni. se perdió durante 2 años por la pandemia, 1 año y pico por la pandemia. Esos chicos se quedaron sin colegio. Los papás, muchos de ellos, se quedaron sin laburo. Y lo que le pedimos, por ejemplo, al Ministerio de Educación es que pusiera, sin marcha, porque fuimos al Ministerio, le presentamos, después tuvimos que hacer movilizaciones porque parece que no lo vieran, de chicos que se quedaron sin la educación porque no tenían virtualidad, porque no tenían ni dispositivos ni internet. Tampoco logramos eso. Beliboni, una de las cuestiones que generó polémica, que ellos las han criticado y otros sectores, es la estructura que llevaron al último corte. Es decir, Eso las iba a preguntar. carpas. ¿Qué responde usted? El acto, hay un acto con el equipo de música, todo, ¿no? Y las organizaciones, históricamente las organizaciones obreras recaudan sus fondos para hacer sus actividades. Se llamaba fondo de huelga en una época. Ustedes que son más
iba a decir viejo, pero queda mal, más antiguos como yo, conocen lo que fueron los fondos de huelga. Por ejemplo, el fondo de huelga de los anarquistas, histórico. Defendían a los que estaban detenidos y sostenían a las familias con eso. Es un método histórico. Yo cuando fui obrero ferroviario y había un despedido, juntábamos los recursos para mantener a la familia el despedido, porque no le habían pagado el sueldo. O sea, Es le sacan histórico plata ese a la gente que cobra planes, le sacan plata para comprar nosotros no le carpas. sacamos nada. Insólito, acabo de decir eso. Le sacan plata a la gente que La critica un plan. ignorancia histórica. Pero lo que acabas tiene- de decir la- vos. Por supuesto, te estoy diciendo. Por eso, la ignorancia histórica que tiene de los Pero métodos no de es la un clase tema obrera histórico marra. esto, es un tema de actualidad. No, es un tema, lo acabas de decir vos. Es histórico. Le sacás plata es a el los método histórico. le sacás Los plata- sindicatos tienen aportes le sacás también. plata- Marra, los sindicatos hacen aporte. No Vos sé si te estás- das cuenta. estás Hay representando aportes gente que tiene sindicales que el planes sociales. Estado... No, estás equivocado. Le estás sacando gente ¿Sabés de lo que hace la planes gente sociales? para hacer aportes? ¿Qué le cobras, un diezmo? Hace actividades financieras, que son hacer actividades Beliboni, sociales. Se junta no te conviene plata venir no a solo televisión. para la actividad de la Beliboni. campe, sino para la carne de la olla. Y hay solidaridad de los vecinos del barrio porque ven que la olla está vacía. Cosas que nunca va a entender Marra. Beliboni. Porque a él lo financian grandes capitales. Beliboni. Lo financiaba un aeropuerto, a Milei. Beliboni. Ya sabemos todo ese tipo. Yo no me quiero meter con ninguna empresa. No se trata de eso. Se trata de que entienda, el público, no Marra que no entiende nada de todo esto, que las organizaciones son eso, organizan la lucha y para eso juntan sus fondos, hacen actividades, hay artistas solidarios. Nosotros tuvimos en el acampe, vinieron tenores del Colón a cantar. Es una cosa extraordinaria. Beliboni. Porque llevamos la cultura a gente a la que no le llega. Y vinieron solidarias, no le pagamos A ver un qué- peso. Beliboni, Marra. no vengas más a la televisión. Bueno, Cavás tu listo. propia fosa, Beliboni. Cada vez que hablas, te cavas tu propia fosa. No te das cuenta, no estás preparado para esto. Porque no podés No representar... tengo coach, eso es verdad. No tengo nadie me coachea, no, es un problema. Vine así con la remera Sí. esta, con la campera así nomás. Beliboni. No pude. Sos un delincuente, sos un delincuente. Pero ya lo dijiste. Y no podés venir Marra, más a la manda la carta de televisión. documento. ¿Querés que dame que te escribo Beliboni, la no es una demanda, ¿Querés es que una le escribo la demanda. dirección? ¿Qué Porque la demanda acá? no Tengo la logra, demanda. no logra Presenté enviarme la una demanda. carta de documento Beliboni, hace un mes. O sea, a ver, usted insistió mucho. No la recibe, pará, no la, o sea, es mandó la insólito esto, no carta. recibe el recibe. documento. ¿Qué quiere Si la decir? No la mandaste en la dirección recibiste, no equivocada. la recibiste, no la mandó en la dirección equivocada. No la recibiste. ¿Querés que te muestre la dirección donde lo mostraste? Lo tengo acá. Te tapé la dirección en Twitter. ¿La viste en Twitter? ¿Por qué no la respondiste? Porque las cartas no se responden por Twitter. La Beliboni, vida tiene Beliboni, una función tapé la legal. dirección, tapé Pensé la en leer, dirección, porque tapé si la no, dirección en sonamos. Twitter. Mentís. Sí, las cartas de documentos Beliboni, se responden cuando entiendo. llegan. Milei, No la contratá a un recibiste, abogado. no la en serio. quisiste recibir. ¿Cómo no la recibí si No no la la quisiste mandaste? recibir. ¿Sabés No la qué- quisiste recibir. ¿Sabés a qué dirección la mandaste? A un antiguo trabajo mío de hace 10 años. Perfecto. Sos No te un preocupes. salame, no te preocupes. Marra. No sabés ni escribir una dirección. Dejate de embromar. Por lo menos La- averiguá. El nivel de debate, digamos, con el nivel que pasa, sos un salame, todo. ¿Y qué Esa querés es la- que te es diga? la Sos un estrategia de muchacho que no entiende nada. Marra, dejate de embromar. ¿Cómo no vas a poder mandar una carta de documento, Es un Marra? Por maleducado. favor. Es No un sé, delincuente, a es ver, un delincuente. dame es que un te escribo la maleducado, dirección, Es dame un que te escribo la delincuente, dirección. es un maleducado. Interrumpe, se ríe de los argentinos. Ahí se está riendo de los argentinos. No, me Bueno, río de Marra, él le dio una vos. ¿Vos creés que son los explicación. A ver, argentinos? él le dio una explicación de por qué, cómo compran las carpas, le dan alimentos y esas cosas. De una explicación le dijo que acaba de decir que le saca plata a la gente de los planes sociales. Es gravísimo lo que acaba de decir. Está loco. Lo dijo públicamente en la televisión. Sí, lo digo públicamente. Le saca plata Hace a la otra gente que denuncia, cobra. dale. Por Hace supuesto, otra denuncia. Dale, hace otra denuncia. Dale. interrumpe todo el tiempo porque no quiere desarrollar ideas, porque no puede hacer un debate, empieza con cuestiones personales, trae cuestiones personales, inventa cosas. Ah, delincuente, Dice- decirme delincuente no es personal. Artículo 194 Código Pero eso Penal. lo tiene que decir un juez, no vos. Si no sabes Perfecto, escribir te lo una va a carta de decir el juez, documento, te lo tiene va a un decir el abogado juez, que te manda te lo la hace el dirección de juez. la carta de documento Te lo y hace el decís juez. que la conteste por Twitter. No Marra, tengo ¿cómo voy a que- contestar una carta de documento por no, es un Twitter? infantil, es Marra, un infantil, aparte. por favor. Es un Pero infantil. Beliboni, Sos usted un cuando infantil, hace, Beliboni. perdóname, Sos un infantil. insiste en que no le llegó la carta de documento. ¿Qué quiere decir? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno quiere mandar una carta de documento... No, vamos a mandar tiene una que carta de averiguar la documento, por dirección, favor. Pero claro, tiene, pero tiene que- que averiguar la dirección del destinatario. Una cosa elemental que un legislador debería saber. O por supuesto. A ver, entonces, la manda a una dirección de hace 10 años donde yo trabajaba. No, yo no puedo creer que Y estemos dice funcionando. por Twitter No seamos que funcionales, le conteste favor. por Twitter. Dejalo que se No dije que a le quien conteste por quiera. Twitter. No, Dice que la conteste no por rebajemos Twitter. el debate Usted a, es un abogado. a que no quiso Cualquier la carta de abogado. documento. Está diciendo no, que le metió una ¿cómo no denuncia y está hablando de la carta Yo de lo que documento. quería Por favor, que no les decir, gane. porque él lo que está insinuando es que vos haces la denuncia públicamente, pero no en concreto, a eso. Acá me está la refiero. denuncia. ¿Cómo que denuncia? Le mandé ¿En una qué carta de juzgado documento, está? puse en Así la voy a Twitter. buscar. ¿En qué Ahí juzgado está la está? denuncia que la presenté. Ya ¿En qué mañana te juzgado? tengo que llevar al juzgado. Acá A ver, ¿en está qué la juzgado denuncia. está? Ahí está la ¿Cuál denuncia. es el ¿De qué me juzgado? está hablando? No sé qué es. ¿Bonelli puedo verla? Está presentada en el juzgado. Pero, Ahora pero, te voy a digamos, ¿Puedo verla? ¿Qué? Se No, la- eso es el original. ¿La puedo Ah, ver? bueno.
No, Porque prefiero tiene que que no, tener el prefiero sello que- del tengo que- tribunal. Tiene que tener el sello del tribunal y no lo tiene. Por Se eso no manda me la quiere mostrar. escaneada, se ¿Dónde manda está? escaneada. Se la mandé escaneada al ¿Dónde está? abogado. Tiene por que tener, favor. A ver, tiene que pero tener eso, el sello. No, Ahora- pero esto no podemos estar discutiendo, no podemos estar discutiendo. ¿Se dan cuenta lo que le No, 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 pero es no- payasito. llevando el debate a un lugar. Este muchacho. ¿Por qué te pregunto? Porque él desde el minuto Le mandé una uno carta está documento, no la diciendo- quiso recibir. Le ¿Cómo mandé no la una quiso carta recibir? La documento, mandaste a un lugar recibir. equivocado. No la quiso recibir. Pero la mandaste a otra dirección. Yo ya te dije. Beliboni, no te preocupes, vivo en no te Bursaco y preocupes. la No mandaste- quería que me conteste la carta mandaste documento, te quería meter una Valentina denuncia para meterte Alsina. preso, no te Pero vos preocupes. la mandaste a Valentina Alsina y yo vivo en Bursaco hace 50 años. ¿Qué querés que te Beliboni. diga? No es que no la contesté, no mientas. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos y allá cada uno Por tiene... favor, no hablemos mal de la carta documento. Le estamos No, dando no, lugar a un cada uno delincuente. tiene su Sí, está, minuto. pero estamos hablando de una carta su minuto documento. Hay que final. tener un poco de nivel en el debate. Pausa y volvemos. Bueno, y continuamos de voces. Vamos a cerrar el debate. 30 segundos finales. No, miren, primero el problema social que hay en la Argentina sobre el que, bueno, mi contrincante de esta noche no tiene la menor idea, no sabe de lo que habla, pero para ir a los planteos que hace Marra, ¿quién tiene la mayoría de los planes en la Argentina? Los varones del conurbano. Sobre eso no tiene una palabra que decir, están a favor de eso, que los manejen los varones del conurbano, que son los que además superexplotan a los trabajadores por 16.500 pesos. Es decir, ahí sí que hay una casta y una superexplotación, porque en vez de tomar trabajadores bajo convenio, los superexplotan y les pagan 16.500 pesos que paga el Estado Nacional. Y lo manejan los varones del conurbano en la Argentina, no los piqueteros. Los manejan esos que son realmente una casta, algunos hace 30 años que están en las intendencias. Gracias. Gracias. 30 segundos, Ramiro. Estos son los piqueteros. Esto es lo que hacen los piqueteros. Continuamente utilizan la agresión, la amenaza y la extorsión. Beliboni, en representación como líder piquetero, es un delincuente. Beliboni, se te acabó la joda. Sábelo. Vas a terminar preso. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un delito. Basta de joderle la vida a la gente, Beliboni. Ve un pobre en tu vida, a ver si sabes lo que estás hablando. Andá a mirar Beliboni, un pobre en tu vida. vos vivís de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí, Hace 50 años haces que eso, milito, lamentablemente. hace 50 años que milito Beliboni, y no tengo dejá de vivir de los propiedades, no pobres. tengo nada. Dejá de hacer Vos lo que vivís haces, de la Beliboni. especulación financiera, Dejá dejá de así vivir. pavada, dejá así pavada. Andá, Bien. estudia un poco, andá a estudiar. Gracias, Cuente. gracias a los dos, Lo gracias quieras. por aceptar el debate. Bueno, fueron dos posiciones muy extremas y muy disidentes. Sí, le pero agradecemos bueno, que estén acá y cara a cara, ¿no? Porque seguro. Ahí está, gracias.